Y hoy te quiero predicar de comienzo a fin, ¿sí? Cuando cada uno de nosotros conocemos la salvación de Cristo Jesús, tenemos que tener en cuenta que podría existir la posibilidad, ¿sí?, de alejarse, aún sabiendo y conociendo la verdad. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces la gente abre su mente, abre su corazón a Dios, acepta a Cristo en su corazón, ¿sí? Hasta ese momento está todo bien, pero tal vez pasan circunstancias, pasan situaciones, tal vez no trabajan su vida y lo que pasa consecuentemente es que no terminan, ¿sí?, con un final adecuado o un final como nos gustaría tener cada uno de nosotros. Amén. Lo importante, ¿sí?, es tener una vida recta en representación a lo que Dios quiere y nos muestra en su palabra, amén, y en lo posible cada uno de nosotros ser irreprochables. Hebreos 2:3 dice así la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciados primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, pido para que tú estés, Señor, moviéndote con poder en medio de esta palabra, que tú, Señor, estés hablando a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Como primer punto, sí, te quiero hablar sobre el conocimiento, ¿sí? Que cada uno de nosotros necesitamos ser salvos, amén. No podríamos ser salvos por nosotros mismos, ¿sí? Y una de las cosas que nos muestra la palabra de Dios, ¿sí?, es que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, como dice Juan 3, 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Eso es lo que nosotros creemos, que Jesús vino a traer una salvación para cada uno de nosotros. Amén. Él vino a salvar tu vida, aunque muchas otras personas, ¿sí?, o otras creencias dicen que Él vino simplemente a traer una profecía, a cumplirla y nada más. Algunos dicen que no es el Hijo de Dios, otros incluso dicen que Jesús ni siquiera murió, ¿sí? Algunos dicen que hizo como que estaba muerto. No sé qué clase de persona podría aguantar una lanza atravesando su estómago, pero bueno, ellos dicen eso, ¿sí?, como que Él nunca murió, etcétera, etcétera. Amén. Lo importante es que nosotros creemos que toda la palabra de Dios es verdad y es real, amén, y que nosotros somos salvos por la gracia que Él nos da, amén. Y lo que siempre Dios va a buscar es un corazón entregado completamente a Él, ¿sí? Ahora, una de las otras realidades es que hay un pecado en el mundo, ¿sí? Y los pecados de cada ser humano no podrían ser limpiados por la sangre de los animales. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque había una conciencia en aquel tiempo de la gente que decía: bueno, si peco, si erro, mato un animal y listo, y yo quedo limpio. Pero vemos que Dios le habla a sus profetas diciéndoles: estoy hastiado de la grosura de los carneros, estoy hastiado de la sangre derramada por causa de sus pecados. Yo quiero un corazón limpio, habla el Señor, amén. Él no estaba pidiendo sacrificio de animales, Él estaba pidiendo una vida en rectitud con Él, amén. Eso es lo que estaba hablando nuestro Dios. Dios nos trae una conciencia nueva, donde dice que tu pecado hiere el corazón de Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Amén. Dios nos puede estar mirándonos constantemente si nosotros estamos una tras otra vez cayendo en diversos pecados. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender también es que cada uno de nosotros no somos dignos. Amén. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros, si no hubiese sido por el sacrificio que Cristo Jesús hizo, estaríamos completamente destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Cuando Adán cayó, lo que pasó en ese momento es como decirte que trazó una línea entre Dios y el ser humano, ¿sí? Es como que hizo una distancia, ¿sí?, entre Dios y el ser humano. Vos si
lees el Génesis, vas a ver que Dios le hablaba directamente a Adán, ¿sí? No estaba un mediador, no estaba de alguna manera lejos, sino que caminaba prácticamente junto con él. Eso es lo que empezó a dejar de pasar cuando Adán pecó, ¿sí? Entró el pecado en Adán. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios no puede estar mirando el pecado nuestro, necesitamos un mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Ese es nuestro mediador, por eso nosotros todo lo que oramos o pedimos o clamamos, vamos a nombrar a Cristo Jesús, le estamos pidiendo a Él. Amén. Ahora, el pecado de Adán afectó y va a seguir afectando cada una de nuestras vidas, ¿sí? Pero lo importante es entender que Jesús tiene una solución. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:17 dice, pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros creemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que saben esto, que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, pero conscientemente se olvidan o conscientemente se apartan o conscientemente se alejan de Dios, ¿sí? La realidad es que muchos hombres y mujeres, ¿sí?, en sus vidas se olvidan de Dios, no quieren saber más nada de Dios, no quieren escuchar a Dios. Incluso gente que ha recibido milagros en su vida, ¿sí? Si vos tenés para anotar, anotate Lucas 17, del 11 al 19, ¿sí? Hay una historia donde Cristo Jesús sana a 10 leprosos. Amén. Escúchame, ¿sabes lo que es la lepra? La lepra era una enfermedad en la piel que se te caía a pedazos, donde prácticamente tenías agujeros en todo el cuerpo y no sentías dolor en esos lugares, ¿sí? La lepra era una enfermedad horrible. 10 personas así, con esa enfermedad, con esas mismas características. Jesús estaba en ese lugar, pasando por ahí. Estas 10 personas le dicen, Jesús, sananos, por favor, sananos. Jesús los sana y les dice, vayan al sacerdote y den las ofrendas por la sanidad. ¿Y qué hacen estos hombres? Se van y dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban yendo, empezaron a ser sanados. Amén. Pero solamente un hombre pudo agarrar, volverse y decirle gracias. De los otros 9, nunca los vimos. Amén. Y yo he conocido muchas personas que han sido sanadas en la casa de Dios de cáncer de la espalda, de la cintura. ¿Cuántas enfermedades han sido sanados? Y ¿sabes qué? Recibían la sanidad y no los volviste a ver. Amén. Y esto pasa. Amén. Y esto pasa. Muchos se van también por un pecado consciente, ¿sí? Saben que están mal delante de Dios, no quieren dejarlo, no hablan de su pecado, lo tienen guardado en su corazón, usan la famosa negligencia y se terminan yendo. Amén. Otras personas inconscientemente empiezan a trabajar un pecado por atrás de ellos y no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no leen su Biblia. Amén. Que esto es muy importante. Cuando vos sabés que algo está mal en tu vida, vas a tener que empezar a cambiarlo. Amén. Ahora te quiero hablar como segundo punto, a medio camino. ¿Qué te quiero decir con a medio camino? Nosotros tenemos el conocimiento, ¿sí? Sabemos que somos salvos por Cristo Jesús y queremos que ese mismo pensamiento, tenerlo hasta el fin de nuestros días. Amén. Pero ¿qué pasa en el transcurso de estos días? Amén. Te quiero mostrar 2 historias donde personas por así decirlo, erraron al camino. ¿Ven? Vamos a hablar de la vida de Saúl, ¿sí? Saúl, de alguna manera, se olvidó o en realidad fue atrapado por su propio pecado que nunca pudo o nunca quiso trabajar en su corazón. Vamos a ver cómo empezó Saúl en su vida. Primera de Samuel 9:2 dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo,
Primera de Samuel 10, 24 y 25, y dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Sí? Todo lo que estaba pasando en este tiempo, en esta historia, es que Saúl se estaba levantando como rey, todo el mundo lo aclamaba, parecía que estaba todo bien, porque él era lindo, era alto, era fachero, todo lo que pretendía un pueblo como un rey estaba en él, estaba todo perfecto. E incluso podemos ver que una vez que él fue ungido como rey, él empieza a tener batallas y las empieza a ganar. Primera de Samuel 11, 5 al 6, dice: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl las palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Versículo 11 dice: aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 campañas, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la montaña, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. A los que quedaron fuera fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Él estaba librando a su pueblo de una opresión muy grande. Si los amonitas les decían que ellos se tenían que cortar el dedo y que se tenían que sacar un ojo y que todos iban a ser esclavos, ¿sí? Cuando Saúl escucha esta historia, ¿sí?, que le están contando, él dice que se enojó mucho y fue a la guerra, ¿sí? Pero una de las cosas que vemos que Dios le estaba dando favor, ¿sí?, es el mismo Saúl del que te estoy hablando, del que después empezó a perseguir a David, ¿sí?, del que después empezó a tener envidia sobre un hombre que, si él lo tenía al lado, podían hacer grandes cosas para el reino. Pero sin embargo, uno de los grandes problemas, y acá hay que tener cuidado, cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el éxito va a levantar tu orgullo. ¿Amén? Y esto es un peligro, ¿sí? Vos imaginate que Saúl estaba contento de haber ganado la guerra, estaba contento de todo lo que estaba pasando en su vida. ¿Y qué empezó a pasar en él? Empezó a creérsela, ¿sí? Empezó a decir: yo no necesito de nadie, yo no quiero que me vengan a aconsejar, yo no quiero y no acepto a nadie como mi líder. Mirá lo que pasó 2 años después de su reinado. Primera de Samuel 13:1 dice: y había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Versículo 10 al 14 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Dice, ¿no? O sea, como que le estaba echando la culpa al pobre Samuel. Que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé, pues, y ofrecí holocausto, ¿no? Como que está sacando un poquito el pecho de lo que él estaba haciendo, ¿no? Porque se esforzó para hacer lo que no tenía que hacer. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. La ley, ¿sí? La ley decía que nadie podía brindarle holocaustos a Dios, solamente los levitas, ¿sí? ¿Qué pasaba? Saúl no era levita, era de la tribu de Benjamín, ¿sí? No era un levita apto para hacer lo que él había hecho. Se puso en el lugar de Samuel, ¿sí? Se puso en el lugar del profeta, y lo que hizo estuvo mal, ¿sí? Y el problema, ¿sí?, de Saúl fue que se dejó guiar simplemente por su orgullo. Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con una rebeldía interior. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que pasan dentro de nuestra mente, ¿sí? O si estás obstinado, o si crees simplemente una verdad tuya y no se aplica la palabra de Dios. Tenés que tener mucho cuidado con lo que vos estás pensando. Santiago 4:6 dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Y qué pasó con Saúl? Amén. ¿Qué pasó con este hombre que había tenido batallas ganadas, que se había esforzado, había salido adelante? Un día dijo, me parece que Samuel no viene, me parece que Dios está tardando, me parece que ya no doy más, y ¿sabes qué? Voy a poner mis manos, mi fuerza, y voy a hacer lo que a mí me parece. Amén. En pocas palabras estaba diciendo eso, y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Y el orgullo lo hizo perder completamente su reino, y esto mismo lo hizo perder completamente su visión. Cuando él tenía a uno de los mejores guerreros a su lado, él lo quería matar, ¿sí? ¿Y de quién estoy hablando? Del rey David, ¿sí? En ese momento no era el rey, sino que era su compañero de batalla, pero él no lo estaba viendo como si fuese un amigo, lo estaba viendo como si fuese su enemigo. Perdió completamente la visión. Sus enemigos estaban enfrente, allá con los filisteos, y él lo estaba viendo adentro de su casa. Amén. Eso es un problema, cuando no estás viendo con claridad las cosas que te están rodeando. Amén. Ahora te quiero hablar sobre la vida de otro hombre que lamentablemente se descarriló. ¿Por culpa de qué? De las mujeres. Amén. ¿Quién fue? El rey Salomón. Sí, un hombre que empezó bien, un hombre que empezó con mucha sabiduría. Primera de Reyes 39:40 y dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron la trompeta, y dijo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Amén. Ahora, lo que sigue es una promesa que Dios le hace a Salomón, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios prometió algo diferente para cada uno de nosotros individualmente. Amén. Primera de Reyes 3, del 5 al 14, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, por oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, para que no ha habido antes de ti, y no habrá otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, y si anduvieses en mis caminos,
guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Amén. Esto es una promesa de Dios para cada uno de nosotros también. Amén. No solamente para el rey Salomón. Pero una de las cosas que sabemos del rey Salomón es que él, en el transcurso de su vida, dice que todas las personas que él lo conocían se admiraban y se maravillaban de la sabiduría que él tenía. De hecho, él escribió todo el libro de Eclesiastés, todos los proverbios son de él, ¿sí? Si tenés un día, un tiempo y querés leerte los proverbios y el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de las cosas que dice. Amén. Pero, ¿qué pasó en el corazón de este hombre, de Salomón? Primera de Reyes 11, 1 al 4. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amnón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Amén. Y esto es un problema. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Deuteronomio 17:17 dice que el rey, de hecho dice que el rey no tomará muchas mujeres para sí, para que su corazón no se desvíe. Amén. Esto el rey Salomón lo sabía, pero ¿qué pasó? Hizo lo que quiso, por así decir. Y siempre que hagas lo que vos quieras y que no sea acorde a la palabra de Dios, van a venir consecuencias, pero que no sea esta consecuencia de no saber qué pasó con tu alma. Amén. Porque vemos la vida de Saúl, él se terminó suicidando. Amén. Y Salomón se terminó desviando y no sabemos qué pasó, porque él terminó adorando a otros dioses. Amén. En el final de su camino se dobló, se torció su corazón, se torció su dirección, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos que tener una sola mujer, porque eso está establecido por la ley y el mandato de Dios. Mateo 19, 4 al 6, dice, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Esto es una parte muy importante de nosotros tenemos que saber en la vida. Pero hay que tener en cuenta también que va a haber muchas cosas que te pueden apartar de la voluntad de Dios. Amén. Hay muchas cosas en tu vida, en tu corazón, en tu entendimiento. Tal vez no sean las cosas que las apartó a Saúl, tal vez no sean las cosas que le apartó la vida del rey Salomón. Pero la gran pregunta es, ¿qué cosas pueden llegar a apartarte de la voluntad de Dios? Mucha gente se aparta porque simplemente hay algo que no le agrada. Amén. Hay algo que no me gusta, ¿no? Pero muchas veces también está oculto un orgullo, o tal vez está oculto algún pecado, amén, lo cual no le deja conectarse con Dios, ¿sí? Y eso termina apartando a las personas y en el transcurso del tiempo pueden llegar a perder su salvación, ¿sí? Si hoy dejas la iglesia, ¿por qué cuestión sería? ¿Sí? ¿O qué pasaría? Y la pregunta es, si habría algo en el cielo, ¿no? Imagínate que ya partís a la eternidad, pero hay alguien o algo, lo que sea que no te guste, ¿dejarías el cielo también? ¿Amén? ¿Dejarías de estar delante de la presencia de Dios porque hay una persona que no te agradó, porque te dijo algo, te incomodó, lo que fuese que sea? ¿Amén? Esto es lo que yo quiero preguntarte en este día, ¿qué sería lo que te apartaría de la voluntad de Dios? Existe un mito, ¿sí?, que dice, una vez salvo, siempre salvo, ¿sí? O algunas personas dicen, no, el bautismo es la salvación, o las obras son la salvación, pero la realidad es que 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿amén? ¿Cuántas personas dicen, no, yo y Dios somos uno? ¿Sí? Pero la realidad es que si vos y Dios son uno, van a buscar una congregación, van a buscar mantener una línea y un testimonio sobre todo, amén.
Ahora, quiero hablarte sobre un solo camino hasta el final, amén. Un camino estrecho, como dice la palabra de Dios, Mateo 7:14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allí. Amén. Muchas veces es más fácil creer en un Dios mental que en un Dios vivo, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que gente cree y dice: somos uno con Dios, pero solamente es lo que ellos creen. Amén. No juzgan según la palabra de Dios, no ven las cosas según la palabra de Dios. Y lo fundamental para cada uno de nosotros es entender que la palabra de Dios, la Biblia, se aplica completamente a nuestra vida. Amén. Muchas personas se quedan atados en el orgullo, en la ira, en la falta de perdón, en la amargura, en la depresión, ¿sí? En la falta de entrega, e incluso hasta en la desconfianza, ¿sí? Porque dicen: yo no sé si Dios puede hacer algo en mi vida, yo no sé si Dios se va a interesar en mí, yo no sé si Dios, ¿no? Y empiezan a dudar y empiezan a desconfiar de lo que Dios puede hacer, ¿sí? Dios quiere hacer algo en tu vida, yo te lo confirmo, amén. Dios quiere moverse en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en completamente cada una de las áreas de tu vida, pero tenés que empezar a integrar e incorporar todo lo que dice esta palabra en tu mente, amén, para empezar a creerlo. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero todo no me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay mucha gente que dice: bueno, yo puedo hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y ahí vienen las consecuencias, amén. De hecho, hace poco yo le estaba mostrando a mi esposa un hombre que parecía que decía las cosas bien, ¿no? Y por eso yo siempre le digo que hay que tener mucho cuidado con las personas que vemos en YouTube. Y empezó con una teoría, una teología de que estaba todo bien tatuarse, ¿no? Y es un tema muy controversial y muy contradictorio lo que él estaba hablando, ¿sí? Porque si nosotros abrimos nuestra Biblia en Levítico 28:19, dice que no te harás tatuajes directamente, lo dice así, amén, en una versión más actualizada. Pero él estaba haciendo una explicación del por qué sí, pero yo ahí no le veía ninguno. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros queremos que entendamos, ¿sí? Es que hay que tener cuidado de dónde viene nuestra información, amén, de dónde viene lo que nosotros vamos a recibir. Y primeramente, escuchar completamente lo que dice la palabra de Dios para tener un completo entendimiento, ¿sí? Para tener una completa sabiduría, para poder aplicarlo a nuestra vida y así tener un camino recto delante de nuestro Dios, amén. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. La misma persona que escribió todo me es lícito está diciendo: examínenlo todo, ¿sí? Empiecen a ver, a mirar, no desconfiadamente, pero sí sabemos que si se aplica la palabra de Dios, lo vamos a poder realizar. Ahora, si no, bueno, ¿qué pasa entonces con la palabra de Dios? ¿La vamos a aplicar en nuestra vida o vamos a hacer lo que a nosotros nos parece? Amén. Por eso es importante que leas tu Biblia. ¿Por qué? Porque va a haber beneficios. Amén. Va a haber beneficios. Incluso la Biblia te va a salvar, ¿sí? Va a salvar tu vida, va a salvar tu alma. Gracias a la palabra de Dios, cada uno de nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Conocemos todo lo que hizo Dios en el transcurso desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Lo conocemos porque está en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos cientos de errores, ¿sí? vas a evitar si empezás a leer tu Biblia? ¿Cuántos cientos de pecados vas a evitar? ¿Y cuántos cientos de consecuencias malas vas a evitar si empezás a leer tu Biblia? ¿Qué te quiero decir con esto? Vas a evitarte muchos dolores de cabeza, vas a evitarte muchos arrepentimientos, porque cuando cae la persona en el pecado, automáticamente se arrepiente, pero ya es tarde porque cayó. Amén. ¿Cuántos dolores de cabeza te vas a ahorrar si empezás a leer tu Biblia? Amén. Gracias a la Biblia, ¿sí? Gente se mantiene firme a pesar de los temblores. Amén. La realidad, ¿sí? Que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos leer nuestra Biblia para poder mantenernos firmes. Yo cuando me fui con el pastor Gagiola,
Él tuvo un cambio de pastores, incluso él me contó que el pastor que cambió era su propio hermano, pero yo le dije, ¿cómo puede ser que sabiendo y viendo que tu hermano se fue de la congregación, se fue de la iglesia, vos te mantuviste ahí, te mantuviste firme a pesar de todo? Y me dijo, yo leí la Biblia, me encontré con Dios y no me quise separar nunca. Amén. La palabra de Dios va a salvar tu vida. Amén. Y ese es el final que nosotros queremos tener. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Amén. Este sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, amén, no podemos descuidarlo, amén, no podemos menospreciarlo, no podemos tenerlo a menos, ¿sí? No podemos decir que fue algo secundario, que fue una casualidad, que Él simplemente vino a explicar la ley, ¿sí? No simplemente vino a eso, vino a traer una claridad de la palabra de Dios, pero sobre todo vino a limpiarnos a cada uno de nosotros del pecado, amén. Romanos 8:39-38 dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios jamás nos va a dejar de amar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nuestro corazón decide alejarse de Él? Podés terminar como Saúl, podés terminar como Salomón, y esa no es la idea, amén. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a poder alcanzar las metas, llegar al final del camino, gloriosos, amén, agradecidos con Dios, como aunque sea ese leproso que volvió y le dijo, gracias Señor por limpiarme, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, amén. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cada uno de nosotros hoy podemos renovar nuestra salvación o poder pedirle perdón a Dios si hemos caído, si hemos fallado a nuestro Dios, ¿sí? Podemos restaurar nuestra salvación, y la idea es que empecemos a mirar nuestro caminar cristiano, ¿sí?, como un acto de obediencia, y empecemos a fortalecernos en la palabra de Dios, y empecemos a fortalecernos en oración, y empecemos a fortalecernos en obediencia para Él. Amén. Así que en esta noche te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo te invito a que levantes tu mano. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén.